De Alberto Fujimori, ¿usted no siente que de alguna manera Alan García fue una especie de padre de Alberto Fujimori? No, pues, no sea usted así a atribuirme la paternidad de ese monstruo. No sea usted así, y además creo que me diferencio un poco de él. 67% de los peruanos votó por él, y yo lo he dicho con todo respeto, y cada vez tengo más respeto, y yo diré más simpatía por Mario Vargas Llosa. Aunque usted no lo crea. Me es difícil en este momento. Pero Vargas Llosa es de los peruanos que desde 1992 se dieron cuenta inmediata de a dónde iba a conducirnos esta monstruosidad. Y lo dijo, lo sostuvo, lo repitió y lo declararon antiperuano y antinacional. Se equivocaron. Entonces, sin embargo, él en 1989, 90, posiblemente porque es un literato así de genial y creativo, creía que la realidad puede crearse de esa manera como las palabras, y hizo tales propuestas, y diré, con tan poca mesura y prudencia, es como aquello de decir que iba a separar 1 millón de trabajadores del Estado peruano, que solo tenía 850.000, que la gente se asustó y el 67% votó por Fujimori. Pero si más allá de eso, hubo una confrontación intelectual de parte de Alan García frente a Mario Vargas Llosa, que abonó, evidentemente, en una candidatura de un desconocido, doctor. Le agradezco que diga eso, confrontación intelectual, que me honra ante un hombre de esa inteligencia. Pero no fue nunca una confrontación de chavetazo, de asalto de una casa con tanques, como hicieron con la mía el 5 de abril. ¿Usted no colaboró con la candidatura de Alberto Fujimori, doctor García? No, no colaboré porque yo ni lo conocía a Fujimori. Sabía que era rector de la universidad, pero nadie sabía en enero o febrero que iba a ser candidato ganador. Nadie podía. De repente usted apostaba, digamos, a alguien que no fuera severo o duro con Alan García, ¿no? No, cuando el señor Vargas Llosa hizo todas esas ofertas que asustaron al país, yo no. Usted me está haciendo una concesión, que un presidente al fin de un periodo tan catastrófico como ha dicho, maneje el 67% del electorado. Quiere decir que no era pues un gobierno tan terrible si podía manejar el 67% del electorado. Hay una contradicción en eso. No, el señor Vargas Llosa tuvo todos esos propósitos, pero en mi concepto, y se lo dije a Álvaro, su hijo, que me parece un hombre maduro y sensato, se lo dije en Toulouse cuando estuvimos con el candidato Toledo. Le dije, el gran error de su padre fue focalizar en el presidente de la República los ataques. Él debió plantear su programa con un poco más de mesura para el país, con más gradualidad, y estoy seguro que hubiera sido un gran presidente. Pero Fujimori dijo que no iba a hacer el shock, pero hizo lo que dijo Vargas Llosa que debía de hacerse para estabilizar la economía, doctor. No, lo hizo mucho peor. Yo estoy seguro, porque conocía más o menos los planes de gobierno de Mario Vargas Llosa, que iba a haber un shock corrector, pero no iba a haber la monstruosidad que se hizo el 4 de agosto de 1990. Ese día se aumentó 3.200%, 32 veces el precio de la gasolina. Ese día se aumentó 4 veces todo, 400%, si y no eso dio el hecho... 7.000%. Si no se hubiera hecho, yo estoy convencido que cuando un gobierno comienza, no solo tiene una luna de miel, como dicen, un periodo de gracia, sino que también tiene un periodo de estabilización económica paulatina. Ahora, pensando en su gobierno, los 2 primeros años fueron de bonanza, pero después los otros 3 fueron realmente terribles en la percepción de la gente. De esa manera no se puede gerenciar bien un país. Es verdad. Usted no fue un buen gerente del país. Yo era un político, más que un gerente, pero también creo que he ¿no? adquirido paulatinamente alguna condición administrativa. A golpe se aprende, Mónica. Pero no pierda usted de vista. Dicen que una vez a unos ciegos presentaron un elefante. Uno tocó la trompa y dijo que era una serpiente, el otro tocó una pata y dijo que era una columna, y así definieron cada uno el elefante. La economía no se define solamente por la inflación. Es verdad que al fin de mi gobierno había una altísima inflación que era latinoamericana, es verdad. Pero había más producción, había más empleo, había más comida, había más producción agraria. No se olvide que también se hicieron 10 obras fundamentales. Entonces, ¿por qué limitar solamente eso? A eso me refiero. Bueno, por eso podría pasar lo mismo. Capítulo primero y mandamiento número 1, estabilidad monetaria. Después, lo otro. Si es necesario, sí. Si es necesario, sí. Solo una vez puede uno equivocarse en la vida, y el Señor nos permite solo una vez equivocarnos. Nos da segundas oportunidades, pero no para el error otra vez. ¿Qué es lo que más le ha dolido en estos 10 años que ha estado usted en el exilio? ¿Cuál es el momento más dramático, terrible que usted ha pasado? Bueno, cuando murió mi papá. Yo lo quería mucho. Usted sabe que tenía con mi padre una relación
más que de afecto inmediato, cariñoso. Mi mamá es cariñosa de cariño físico, mi padre no, era un poco austero, pero yo lo admiraba profundamente. Yo cuando era chico y estaba en el colegio primario iba y explicaba a la gente, mi papá está en la cárcel. Y para mí era una razón de orgullo, y nadie me entendía. Nadie me entendía, creían que era un delincuente. Y yo estaba orgulloso que mi padre estuviera en la cárcel 8 años en la dictadura de Odría. Entonces yo lo quise mucho, yo lo admiré mucho a mi padre. Y ¿sabe qué me apena? Que nunca pude expresarle físicamente mi cariño, porque era un hombre seco, duro. Y yo era cariñero como mi madre. De pronto él se murió y sentí que se había ido la mitad de mi vida con él. Y no pude venir, siquiera para ver su cara. Ese fue el momento más Terrible. dramático. ¿Usted se siente orgulloso o tranquilo de que todo lo que se ha imputado a Alan García, todos los delitos que se le han acusado a Alan García ya han terminado en una prescripción de ellos? No, Mónica, no sea injusta y antijurídica. No han terminado en prescripción. No soy abogado, doctor, soy Sí, periodista, solamente por eso le pregunto lo que aclaro, la gente quiere saber. por eso le aclaro una cosa. Lo que ha terminado en el 80% es porque la Organización de Estados Americanos consideró que como yo no me fui a Japón, no se olvide, yo no me fui corriendo al terminar mi gobierno o antes. Yo me quedé Eso no acá está en discusión, doctor. y durante 2 años hice uso de mis derechos de expresión. Fui hasta la Corte Suprema, fui al Parlamento, me defendí en todas partes, e inclusive aquí en Panamericana, de todas las imputaciones. Lanzaron imputaciones absurdas como el informe Lark, por el que tiene que responder Olivera y Las Flores, de una forma dramática contra mí. ¿Odia a Olivera usted? No, yo no tengo rencor, pero digo que las personas tienen que responder por las barbaridades que hacen. Cuando se trae un papelote firmado por un pseudo investigador que después dice que nunca investigó nada, y que solo reprodujo lo que le mandaron de Lima, diciendo que yo tenía una casa al lado de Julio Iglesias, diciendo que tenía 50 millones. Yo de todo eso me defendí. Demostré que si compraron aviones Mirage, lo hizo el gobierno belaundista y pagó 150 millones, y que las comisiones estuvieron allí. Yo no pagué nada. Reduje el número para no perder esa cuota inicial. Y dijeron que le había cedido a Irak el turno. Mire la barbaridad. Después vino la guerra del Golfo y se demostró que Irak no tenía aviones Mirage 2000, pero igual me fui a la Corte Suprema por eso. Yo le he traído acá la resolución del Tribunal Fiscal, que durante Fujimori y en 1995 llegó a la conclusión, que usted puede leer claramente, no hay enriquecimiento indebido, no hay incremento patrimonial. Entre 1973 y 1992, todo eso lo respondí. Pero mi de manera pregunta... que, cuando fui absuelto por la Corte Suprema, le tomo un minuto, Sí, ya no. y el golpe de Estado un mes después cambió a todos los vocales y reabrieron indebidamente un proceso terminado, la OEA les ordenó cerrar ese proceso terminado. Eso es lo que acaba de hacerse. Pero mi pregunta era sobre la prescripción misma del delito, es decir, ¿cómo se siente Alan García no haberle podido demostrar al país, básicamente al país, más allá de los organismos internacionales a los que se haya acudido, al país que no cometió los delitos que se le imputan? 2.500 bancos del mundo respondieron al Congreso y a la Corte Suprema que yo no tengo ninguna cuenta. Jamás han encontrado una cuenta. Pero en Jamás. Gran Caimán no quisieron abrir una y ¿Cómo fue el no? propio Si la Jorge abrieron, del Castillo que la no... abrieron y resultó ser del empresario Zanatti. Y el empresario Zanatti ha dicho ahora valerosamente, y debo reconocerlo, que ante la amenaza contra su vida y la de su hijo, y raptado en Costa Rica y traído en el avión presidencial por el jefe del servicio de inteligencia, recluido en un cuartel, tuvo que decir cosas que eran inexactas y que ahora ha rectificado. ¿Qué más quiere que le diga? Si yo le acuso a usted de ser propietaria de toda la avenida Arequipa y de este canal, y le digo, ahora compruébeme que no es así. Si le acuso con una barbaridad, si digo que usted tiene cuentas y ningún banco reconoce que usted tiene cuentas, ¿no es acaso eso prueba suficiente? Claro que está probado que no hubo ni un avión Mirage y que la comisión se la cobraron los que compraron antes los aviones Mirage y que lamentablemente no han sido sancionados cobrando en Panamá las comisiones. Dijeron que yo tenía que ver con el escándalo del BCCI, como si el presidente tenga que ver con cualquier compra de camiones o cualquier cosa que se haga en el país. Y las 2 personas que fueron enjuiciadas y encarceladas largos años se negaron al requerimiento del señor ese Melo Vega, que les decía, les doy la libertad si ustedes comprometan a Alan García. Eso lo han denunciado públicamente. ¿Usted se ha sentido todo el tiempo inocente de todos los cargos que se le han imputado? De los cargos imputados absolutamente. Quizás de otras cosas no, pero de esos cargos sí. ¿Qué es lo que primero que haría usted si llegara a la presidencia de la República, para terminar? Poner en marcha
la regionalización del país. Cada región de nuestra patria necesita tener un gobierno no asambleístico ni burocrático, como equivocadamente quisimos construir antes, pero sí capaz y dispuesto a aprender la administración, a crear empleo, a llamar a los capitales directamente sobre cada región. Va a seguir usted, me imagino, en los mítines al norte del país. Usted va a viajar a partir de mañana, ¿no? Muchas gracias por el crédito comercial. Voy a estar en Tumbes, en Piura, más adelante en Chiclayo y en Chimbote, y espero poder hablar a esas poblaciones, dirigirme a ellas y reencontrarme con mis hermanos después de tanto tiempo. Muy amable, doctor, por estar con nosotros esta noche en Panorama. Muchas gracias, como siempre, usted amable, y muchas gracias a Panamericana Televisión. Muy gentil, doctor. Gracias. Volvemos con el espectacular rescate. Usado así es muy grave. Pero él lo niega tajantemente, deseo, habla de una infamia, ¿no? Deseo fervientemente y ruego a Dios que no sea cierto. Ruego a Dios que no sea cierto, porque es muy grave. Mire, este tema de los videos, este coletazo, esta herencia del fujimorismo, está destruyendo mucho del país. Está destruyendo toda su clase dirigencial, amenazando ya no solo políticos, ahora banqueros, periodistas. ¿En qué va a terminar creyendo la patria? ¿En qué va a terminar creyendo? ¿Usted no cree que el Perú tiene derecho a ver la entraña gangsteril que estuvo viviendo Sí, por cierto. a través de Montesinos? Yo lo sé. Tenemos que conocer toda la putrefacción que hubo, pero también la extorsión a la que fueron sometidos muchas personas. Usted conoció a Montesinos, ¿no? En 1991, en octubre, la fecha no la tengo precisa, fui invitado a un almuerzo de varias personas y ahí hicimos un largo aparte con el señor Montesinos, que entonces era asesor de un gobierno democrático. Todavía no se había dado el golpe de Estado. Y me pareció uno de esos jugadores de cartas que juegan con bluff, que sacan cartas súbitas para sorprender al adversario. Pero Montesinos era un informante de su jefe del Servicio de Inteligencia, el general Edwin Díaz. No, era un informante de un subordinado de Edwin Díaz, y creo que ni siquiera el general Díaz sabía de la existencia del famoso Montesinos. ¿Usted no cree que con lo que está pasando en este momento se podría lograr una desestabilización del gobierno del doctor Paniagua? Hay ese peligro evidentemente, que el escándalo de los videos y de las acusaciones alcance a los mismos miembros del gobierno. ¿Estaría de acuerdo con una cosa de esa naturaleza, Alan García? No, por eso le he dicho, pongo de testigo a Dios en eso, ojalá no sea cierto. Ha sido capturado Venero en los Estados Unidos. ¿No le cree usted al presidente? Yo creo en sus buenos propósitos, yo lo conozco de mucho tiempo a Valentín Paniagua. Me resulta difícil creer que él haya podido recibir para su campaña unos dineros de esta gente. Me resulta casi imposible de creer. Él ha sido mi maestro de Derecho en la universidad, y lo quisimos mucho a Valentín Paniagua porque era un hombre joven entonces, ya ministro de Justicia, pero tan cercano a los estudiantes de Derecho. De manera que a mí me resulta casi imposible de creer, pero está ahí Venero capturado. Y yo creo que a través de él se va a comunicación. A lo que yo no me presto es a estos desafíos estridentes, estos retos, que lo único que significan es el temor. ¿Sabe lo que pasa? Ellos dijeron, bueno, con García fuera, gracias a Montesinos 10 años, corremos solos. Y eso no vale, pues. Corremos solos. Viene García y Alejandro Toledo, al que yo quiero mucho, personalmente, y dice, viene a perturbar las elecciones. No, hombre, le perturbo los sueños a él. Pero ¿por qué no puede correr solo Carlos Boloña, por ejemplo? Lourdes Flores, es una nueva generación. Bueno, no que sigan aprobada. corriendo. Pero si yo lo que quiero es que sigan corriendo, que eso hace bien al peso y al corazón. Es muy necesario que sigan corriendo. Pero acá se incorporó un candidato que ellos no esperaban, y entonces están un poco molestos, pero quiere que le diga una cosa. Esos son los primeros días. Eso duele los primeros días, pero se van a acostumbrar. Y aprenderán democráticamente a escuchar lo que digo, y aprenderán democráticamente a contestar. Le agradezco muchísimo que haya escuchado mi discurso, que de hecho fue largo, pero entienda usted